Buenas, buenas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que el calor no los esté matando como a mí. Todavía no empezamos el verano y ya estamos teniendo una ola de calor aquí por mis pagos en el sur de Argentina, en la Patagonia Norte. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio de La Vaca y el Hielo. Si son nuevos aquí, bienvenidos, bienvenidas. Este es un podcast donde nos dedicamos a descongelar los mitos nórdicos de manera amena y comprensible. Yo soy Orne, su anfitriona, y es un gusto estar aquí contándoles tanto sobre los dioses nórdicos, las runas, la mitología, etc. Bien, en episodios anteriores les conté sobre Freya, el origen, sí, de la diosa del amor y la guerra, su pasión por las joyas, de su perdido amor y de su belleza radiante. Antes de continuar, quiero agradecerles por estar aquí, tanto a los nuevos como a los que me vienen acompañando, y especial agradecimiento porque es el capítulo número 10 del podcast. Hemos llegado al número 10, así que estoy muy contenta por ello, muy feliz de haber podido llegar a este número ya, así que nada, por los próximos 10 episodios. Así que bueno, como les decía, en el capítulo anterior que hablé de Freya, una de las cosas que destacamos fue su belleza, que era despampanante, ¿no? Bueno, por algo es la diosa del amor, la belleza y la guerra. Es exactamente su belleza lo que nos trae aquí el día de hoy y la que también atrajo y llevó a muchos enemigos hasta el Asgard. Para conseguir el amor de Freya, muchas artimañas, planes y trampas fueron urdidos, entre ellos uno de los planes o trampas más famosas, la desaparición del martillo de Thor. Thrym, que era un cínico y muy avaricioso rey de los gigantes, sí, del Jotunheim, robó el martillo de Thor, quien se despertó un día muy desconcertado al ver que su martillo no estaba allí, en ninguna parte. Loki pidió prestado a Freya su manto de halcón, el que te podía transformar, su manto de plumas de halcón, el cual podía transformar a su portador en ese ave, para poder volar, surcar los cielos y ver si podía encontrar el martillo. No lo encontró literalmente, pero sí escuchó al gigante Thrym decir que lo había robado y que lo había enterrado en lo profundo de la tierra. Y cuando Loki interrogó al gigante por esto, el gigante le dijo que el precio a pagar por Mjolnir era el de la mano de Freya. Bien, antes de continuar, si no escucharon los otros capítulos, en el capítulo de Loki y el robo de los cabellos de Sif, que si no me equivoco es el capítulo 8 del podcast, ahí te cuento la creación del martillo de Thor, Mjolnir, en las manos de Brock. ¿Sí? Brock y su hermano crearon el martillo Mjolnir después de haber hecho una apuesta con el dios de las mentiras, Loki. Este martillo resultó muy importante para Thor por el poder que le confería y él iba a ser una pieza clave en la eventual batalla final contra los gigantes. Entonces podríamos decir que era un gran problema que se lo hubieran robado. Bien, como ya dije, el gigante, Thrym, lo único que pedía para recuperar el martillo, o sea, como una especie de rescate por Mjolnir, era la mano de la hermosa Freya. En primera instancia, los dioses le pidieron a Freya que realizara tal sacrificio, que se sacrificara por todos. Recordemos que Freya no estaba casada en ese momento, ya que su esposo Ottar había desaparecido, lo cual había traído una larga amargura y una tristeza eterna a la diosa. Esto también lo menciono en el capítulo anterior de Freya. Sin embargo, pese a esto, Freya no quería casarse con nadie más
y se enfureció tanto ante la proposición de los dioses, ante lo que los dioses le estaban pidiendo, que hasta su amuleto Brisingamen estalló de forma luminosa e iracunda. La diosa dio una completa negativa de que ella no se iba a casar con el gigante y de que, por supuesto, aún amaba, que su corazón aún pertenecía a Ottar y que lo iba a hacer hasta el fin de los tiempos. Bueno, así tuvieron los dioses que encontrar otra solución, porque no iban a obligar a Freya a casarse con el gigante si ella así no lo quería, pero había un problema. Era muy difícil para Thor enfrentarse a los gigantes fuera del Asgard, más sin tener su martillo, ¿no? A Mjolnir. Es un poco extraño porque dicen que es uno de los dioses más fuertes, pero no sé, parece que es como que, no sé, como que se cancelan los poderes afuera de Asgard o se disminuyen, no sé, como si hubiera una especie de kriptonita para los dioses asgardianos una vez pisan fuera de Asgard. Bueno, ellos sabrán. La cuestión es que Loki, que le debía un favor a Thor por no habérselo cargado cuando le robó los cabellos a Sif, se ofreció a ayudar, ¿no? A dar una mano para recuperar a Mjolnir. Pero el dios del trueno, tenía que colaborar con este plan. Hay otras versiones que dicen que es Heimdall, el dios guardián, ¿sí? El que custodia el Bifrost, este puente que lleva hacia el Asgard, el que tiene la idea que les voy a contar a continuación. Upsi. Bien, el plan que se iba a llevar a cabo era vestir a Thor con... Me van a escuchar que a veces digo Thor, a veces digo Thor, no importa, ustedes me siguen. Con faldas y enaguas, o sea, haciéndolo pasar por la mismísima Freya. Lo iban a vestir de mujer. Y Loki iría vestido como su doncella, como un acompañante de la diosa. Sin embargo, Thor al principio se negó rotundamente. No, que ni loco, ni ahí se iba a poner un vestido, nadie lo iba a ver nunca vestido de mujer, pero qué locura es esa, o sea, qué ocurrencia, ¿a quién se le ocurre? A Loki. Pero bueno, podría haber sido Heimdall también, no lo sabremos. Pero bueno, ¿qué pasó? Los dioses hicieron una votación y votaron que sí, que el plan fue aprobado. Entonces Thor se tuvo que tragar su misoginia, se tuvo que tragar sus palabras, su desplante y ponerse el vestido y las enaguas. Pero obviamente había que cubrir la barba y el bigote, porque ni por todos los martillos del mundo Thor se iba a afeitar para tal empresa. Cuestión que, bueno, la solución que encontraron fue colocar un delicado pañuelo, como un velo, en el rostro de Thor, dejando solo al descubierto sus ojos. Ahora, yo quiero saber algo. O Freya era muy grande, o sea, muy corpulenta ella, o los gigantes nunca la habían visto realmente y solo sabían que era muy bella, por lo que se había dicho, porque realmente no darte cuenta que Thor es un dios hombre vestido con faldas es un montón. Pero bueno, ¿qué opinan? ¿Cuál es su conclusión o su teoría sobre esto? Sigo. De esta forma, ambos dioses, Loki y Thor, vestidos de mujeres, se trasladaron a la tierra de los gigantes, ¿sí? Obviamente allí Thrym, muy contento porque se había aceptado su propuesta, que era lo que él creía, de matrimonio con Freya, hizo un gran banquete de bodas, donde se sirvió mucha comida, mucho vino, hidromiel, que es como una cerveza, otros manjares, salmones, carne, etcétera. Había de todo, tartas, tortas. Bueno, había comida, pero para alimentar 100 ejércitos. La cuestión es que cuando están ahí en el banquete de bodas, ¿no?, disfrutando de ese banquete, la novia, entre comillas, procedió a comerse un buey entero, 8 salmones, miles de tartas y tortas y bajar toda esa comida con 3 barriles de hidromiel. Obviamente Thrym estaba
estupefacto, o sea, estupefactado. Estaba completamente impactado. No lo podía creer. Disculpen, tuve que hacer una pausa porque se me secó la garganta. Bueno, como decía, el gigante estaba impactadísimo. O sea, yo creo que se puso a calcular lo que le iba a costar mantener en comida a Freya. Y no lo podía creer. Era como una mujer puede comer tanto? O sea, para él era impensable. Cuestión que le expresó esta inquietud a Loki barra la doncella de Freya, y Loki barra la doncella le dio la explicación de que Freya había perdido el apetito completamente al enterarse que sería su esposa. Estaba como tan nerviosa y tan contenta, tan llena de amor, que eso le había hecho perder el apetito. Bueno, cuestión que el banquete sigue, pues sigue la joda, la fiesta, etcétera. Thrym ya se había bajado sus propias medidas de hidromiel, iba bastante, bueno, ebrio, ¿no? Bastante doblado. Y la cuestión es que en un momento ya pasado de copas, trata de robarle un apasionado beso a la novia. Cuando la novia lo mira directamente a los ojos, el gigante medio que trastabilla, se asusta porque los ojos eran chispeantes y rojos, como con mucha furia. Y esto también, Thrym dijo, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Pero Loki de nuevo tenía otra explicación y le dijo al gigante que esto era la falta de sueño por la emoción de ser su esposa. Hacía una semana que no dormía. La pobre Freya estaba tan ansiosa por desposar con él que hacía una semana, casi 8 noches, que no dormía. Bueno, cuestión que el gigante iba tan borracho que como que no analizó mucho lo que se le decía y bueno, y aceptó las explicaciones. ¿Qué pasa? Llegó el momento de que los novios se juraran amor eterno. Entonces, para el momento de la ceremonia, Thrym, que ya como dije estaba bastante doblado del alcohol que tenía encima, ¿no? Destilaba alcohol, sacó el martillo Mjolnir de la tierra donde lo tenía escondido, lo posicionó sobre las faldas de la supuesta Freya y se había dispuesto que los novios jurarían sobre el martillo el ser el uno para el otro. En ese momento, cuando Mjolnir toca la falda de Thor y Thor pone sus manos sobre Mjolnir, el dios del trueno recobró todas sus fuerzas, toda su confianza y se cargó a todos los gigantes, o bueno, la mayoría de los pobres gigantes que estaban allí en ese festejo. Se armó tal batalla tan cruenta y tan desastrosa que fueron muy pocos, o quizás ninguno, los gigantes que quedaron vivos para contarlo. Y bueno, el capítulo de hoy es un poco más corto de lo que solemos estar acostumbrados. Buenas, bienvenidos, bienvenidas a el 5º episodio de La Vaca y el Hielo, el podcast donde nos dedicamos a descongelar los mitos nórdicos de manera comprensible y amena. Si te interesa, si te gusta, si te fascina la mitología nórdica como a mí y quieres saber más sobre ella, estás en el lugar indicado. En el episodio anterior te hablé de una de las diosas más importantes del panteón nórdico, la reina de los Ases, Frigg, esposa de Odín y diosa de la familia y el matrimonio, entre otras cosas. Te conté cómo intentó prevenir la muerte de su amado hijo Balder y del trágico final de este a manos de Loki. Siguiendo con esta línea de las diosas, y porque era la otra de las que les había prometido hablar, hoy te quiero contar sobre otra de las diosas de mayor importancia en Asgard. Idun. Tengo problemas con la entonación del nombre. Idun, diosa de la inmortalidad y la eterna juventud, esposa de Bragi, el dios poeta. Usualmente Idun es representada como una joven de radiante belleza, cabellos dorados que puede llevar sueltos o trenzados
y llevando un cofre hecho de madera de fresno y oro, que es donde lleva las manzanas doradas de las que hablaremos más adelante. No es un dato menor que el cofre esté hecho de madera de fresno, ya que el fresno es un árbol muy importante y sagrado en la sabiduría nórdica. Sin ir más lejos, Yggdrasil es un fresno. Bien, respecto al origen de Idun, en algunas versiones se dice que era descendiente de los elfos y por ello tenía dones relacionados a esta raza de seres. En otras se menciona que sería hija del enano Ival, pero esta versión no me convence porque no hay suficiente información, y la otra mención a un personaje del mismo nombre, uy, no sé qué se cayó, bueno, a un personaje del mismo nombre es un ser que sería padre únicamente de los enanos artesanos. Pero como he mencionado en otros capítulos, encontrar coincidencias o darle un sentido, ¿no?, a las cosas en la mitología nórdica es como buscar una aguja en un pajar, así que lo vamos a dejar ahí. Bien, ahora, ¿qué es lo que hace a Idun una diosa tan especial? Bueno, es la responsable de que los dioses sean eternamente jóvenes y fuertes. Como te conté en episodios anteriores, y si has prestado atención, recordarás que una particularidad de los dioses nórdicos es que no son inmortales, como es el caso de la mayoría de las divinidades en otras mitologías. Esto, como mencioné también antes, los vuelve aún más cercanos a los hombres, a la raza humana, a la humanidad, y al mismo tiempo casi igual de vulnerables. Sin embargo, es gracias a Idun que diosas y dioses pueden disfrutar de una eterna vitalidad y juventud. ¿Pero cómo? Es muy simple. Idun, cuyo nombre significa siempre joven o rejuvenecedora, es la guardiana de las manzanas doradas de la inmortalidad. O una moto. ¿Pasa la moto? Bueno. Y la encargada de repartir estas manzanas entre los dioses. No está muy claro si ella es la única diosa que tendría el don de la inmortalidad y por ello las manzanas están bajo su cuidado, o si simplemente ella las consume a su antojo como un beneficio de ser la dueña de la empresa. Pero bueno, ¿qué opinión tienen ustedes? A mí me gusta pensar que es la única inmortal del panteón y eso le daría un poder aún más único. Aparte, se menciona que no tuvo un nacimiento como tal y que nunca experimentaría la muerte. ¿Ah? ¿Apa? Se las dejo ahí. Además de la inmortalidad y la juventud, Idun también representa la vitalidad y la primavera en la idea de que sus manzanas son un símbolo de renacimiento y la naturaleza cíclica de la vida. Por ello, era venerada en ritos de fertilidad, tanto para concebir como para pedir por buenas cosechas. Otro de los símbolos de Idun es la nuez y al final de este capítulo vas a entender por qué. Lamentablemente, y como sucede con varias deidades nórdicas, hay poca información, aparte de la que ya te conté, respecto a Idun, y sus menciones en la Edda poética y prosaica son más bien escasas para la importancia que tiene, ¿no? En el siguiente, en lo que sigue, no te preocupes, el capítulo no queda aquí nada más, hay más tela para contar, pero bueno, no tanta como me gustaría. Como siempre he rellenado algunas cositas porque quiero y puedo. Y en el siguiente quisiera hacer quisiera mostrar, o sea, quisiera contarles sobre un intercambio entre Bragi, el esposo de Idun, la diosa, y Loki, que encontramos en la Locásena. Sí, en el capítulo anterior le dije Locásena, lo pronuncié mal, la entonación era Locásena, mis disculpas, los escarnios de Loki. Entonces, procedo a recitar. Bragi dijo: sé que si estuvieras fuera como ahora dentro estoy en las alas de Aegir, tu cabeza llevaría en mi mano, castigaría tu mentira.
Loki dijo: «Eres valiente en tu escaño, no deberías ser así, Bragi, ornato del escaño. Ven a luchar si estás irritado, el esforzado nada teme». Idun dijo: «Te lo ruego, Loki, en bien de los parientes y los hijos amados, no lances a Bragi esas injurias en las salas de Aegir». Loki dijo: «Calla, Idun, de todas las mujeres eres la más libertina, pues enlazaste en tus brazos bellamente lavados al matador de tu hermano». Idun dijo: «Yo no injurio a Loki con insultos en las salas de Aegir. Apaciguo a Bragi embriagado de cerveza, no quiero que luchéis». Bueno, no me voy a poner en mucho análisis de esto, o sí, pero ¿qué pasa acá? Básicamente, bueno, esto es parte de los escarnios de Loki, ese banquete en las salas de Aegir. Aegir es un dios del mar, que es un banquete brindado a los dioses, donde Loki se cuela, básicamente, y bueno, y empieza, ¿no? O sea, como dije en el capítulo anterior, a sacarle los trapos sucios a los dioses. Y acá anteriormente insultó a Bragi, por lo que Bragi le responde que básicamente se lo va a cargar si estuvieran afuera y no ahí en los salones. Y Loki, cuando le dice eres valiente en tu escaño, el escaño es como un trono, no es un trono en sí, sino que es como un asiento para una persona de nobleza. Y le dice a Bragi ornato del escaño. Ornato del escaño es como adorno del trono, como que estás puesto ahí de adorno, como que ese no es tu lugar. Y Idun como que quiere ahí hacer las paces, ¿viste? Y decirle, bueno, bajemos los humos, vamos a calmarnos, y no se te suba la espuma del chocolate. Y bueno, y Loki se ve que el único insulto que le sabe decir a las mujeres, porque lo vimos con Frigg, es decirles que son, libertinas, con lo que eso implica, y no tiene otra forma de insultarlas, al parecer. No sabemos a quién se refiere con el matador de tu hermano, porque no hay una referencia a esto en la Locásena, Locásena, pero bueno. Dato esto de tus brazos bellamente lavados. Bueno, importante. Tenía buena higiene Idun, al parecer. Y Idun no se le mueve un pelo, porque básicamente es como ella está calmando a su marido y le pide a Loki que baje los humos, porque bueno, ella no quiere que se peleen y admite que su esposo quizás está un poco bebido, ¿no? Como lo puede estar también Loki. Así que nada, esto también nos muestra la naturaleza como más pacífica y de mediadora que tiene Idun. Ahora bien, cerramos aquí con esta escena. Me encanta citar los extractos, los fragmentos, perdón, de la Locásena, porque son muy divertidos. Es como, no sé, es como el chismerío, ¿no? El pute, como diríamos con una amiga, del cielo nórdico. Bien, ahora te estarás preguntando por qué en el título del capítulo hago mención a un rapto, y no te preocupes que ahora mismo voy a responder a esta duda. El siguiente es el relato del rapto de Idun y cómo casi los dioses la palman por ello mismo. Bien. Ay, tuve que hacer una pausa para tomar agua porque casi me muero. Bien, casi la palmo yo. Bueno, se dice que Idun, me cuesta un poco pronunciarlo porque es como que el nombre no es Idun, sino que es Idun, y como que tenga la entonación en la I, me está matando la lengua. Bueno, se dice que ella, en todo su esplendor y acompañada de su esposo Bragi, se presentó en el Asgard y fue cálidamente recibida por todos los dioses. Para ganarse el afecto de estos, prometió convidarles un bocado de sus maravillosas manzanas que, como ya vimos, les otorgaban juventud y vitalidad. De esta forma, los dioses evitaban el paso del tiempo y la enfermedad, manteniéndose enérgicos, hermosos y jóvenes por décadas. No importaba cuántas manzanas sacara Idun de su cofre, siempre se mantenía la misma cantidad.
es importante recalcar aquí que los únicos a los que la diosa daba acceso a tales frutas eran los dioses, pero otros seres como enanos y gigantes deseaban con ansias poseer esa fruta, por obvias razones, no hay que aclararlo, claro está. Cierto día, los dioses Odín, Hoenir y Loki salieron en una de sus excursiones a Midgard, es decir, a nuestra tierra. Pasaron bastante tiempo deambulando por una zona desierta, sin lugar donde alojarse, y cuando se encontraban absolutamente hambrientos y cansados, lograron divisar una manada de bueyes. Bueno, por supuesto, mataron a uno de los bueyes, pobre buey, y lo pusieron a asar. Y se dispusieron a descansar, no a esperar que la carne se hiciera. Para su sorpresa, la carne no se hacía, no se asaba, nada pasaba, y se dieron cuenta que eso era algo de magia, ¿no? Empezaron como a dar vueltas, mirando, observando a ver qué era lo que pasaba que hacía que la carne no se asara, porque las llamas estaban fuertes, o sea, todo estaba bien puesto para que la carne se hiciera. Así que, bueno, finalmente se dieron cuenta que un águila los miraba desde las ramas de unos árboles, o sea, sé que habían llegado como una parte donde había vegetación después de pasar la parte desierta, y el águila esta los miraba y se dieron cuenta que los miraba, y ahí se pudieron como dar por enterados de que la responsable de eso era el águila, que admitió su responsabilidad y les dijo que estaba evitando que se cocinara la carne. Acto seguido, el águila les prometió dejar de hacerlo si le permitían comerse o llevarse todo lo que ella quisiera. Los dioses accedieron sin ningún problema, les pareció bien. El águila batió las alas, avivando el fuego y sacando la magia que hacía que no se cocinara. Y bueno, se dispusieron a comer y el águila se dispuso a llevarse 3/4 del buey, lo cual a Loki le pareció una barbaridad. Dijo, no, pará, es un montón, pero una promesa es una promesa. Y sin embargo Loki, que parece que tuvo un delirio místico y se olvidó que el águila era mágica, asió una estaca que estaba allí y le empezó a dar de palos a la pobre águila. Obviamente, ¿qué pasó? Un extremo de la estaca se quedó adherido al águila. No sé si esto fue por la magia del águila o por la sarta de golpes que le dio. Pará, Loki, cálmate un toque, hermano. Pero lo que pasó fue que Loki quedó agarrado de uno de los pedazos de la estaca, de uno de los extremos de la estaca, y la otra estaca pegada al águila, lo que hizo que esta, enojada, por supuesto, lo arrastrara por piedras, árboles, para acá, para allá, lo moviera, lo hiciera para arriba, para abajo, o sea, un desastre, y casi le arranca los brazos. Obviamente Loki, loco de dolor, empezó a pedir clemencia, y el águila, que era un gigante, el gigante Thiazi, me encanta el nombre, Thiazi, accedió a liberar a Loki después de que éste le prometiera lo siguiente, que sacaría a Idun de Asgard junto con sus manzanas para así él poder hacerse con ella y su fruta mágica. Bueno, obviamente cuando Loki le promete esto, el águila lo suelta, el gigante Thiazi lo suelta, lo libera y vuelve con Odín y Hoenir, con los cuales regresa al Asgard, pero Loki no les cuenta cómo es que consigue liberarse. Bueno, obviamente Loki es conocido por ser el maestro del engaño, ¿no? El dios embaucador, y para cumplir su promesa con Thiazi, engaña a Idun haciéndola salir de su morada, de su residencia en las arboledas de Brunacher, o Brunacher, eso. Un día en el que Bragi no se encontraba porque había salido en uno de esos viajes, por lo que Idun estaba sola, y se la lleva a las afueras de Asgard, donde le promete, o sea, Loki la engaña diciéndole a Idun que había visto unas manzanas mucho mejores que las de ella y que ella
debería compararlas. Entonces ella sale con un plato de cristal con las suyas para poder comparar estas manzanas de las que Loki estaba hablando. Pobrecita Idun, ¿no? Como ella le creyó. O sea, no entiendo por qué todo el mundo le cree a Loki. O sea, tiene algo, ¿no? Bueno, pero bueno, todas le creímos a un hombre en algún momento. ¿Qué le vamos a hacer? No vamos a juzgar. Lo cierto es que, bueno, Idun llega a este lugar con Loki, donde rápidamente la deja sola. Idun se da cuenta del engaño, pero no puede volver porque el dios, bueno, la dejó ahí, ¿no? Sola, y inmediatamente aparece Thjazi, que la recoge con sus garras en forma de águila y la transporta velozmente hasta su hogar en Trondheim. Este es uno de los territorios de los gigantes. Allí, totalmente aislada de las personas que ama, de su hogar, Idun comienza a languidecer y se pone triste, pálida, entra en depresión básicamente. Pero siguió firme y siguió rehusándose persistentemente a permitir que Thjazi tomara el más mínimo bocado de su fruta mágica. El tiempo pasa. Los dioses primero pensaban que estaba en compañía de Bragi, acompañándolo en uno de sus viajes y que pronto regresaría. Entonces como que no le dieron mucha bola, vamos a decir en criollo, no prestaron atención a su ausencia. Pero poco a poco empezaron a desaparecer los efectos de la última vez que habían comido las manzanas y fue como, epa, ¿qué pasa? Cuando fueron a buscar a Idun se dieron cuenta de que no estaba, ¿no? La diosa no se la encontraba. Y bueno, todos empezaron así como locos a buscar dónde está Idun, qué pasó con Idun. Bueno, ¿qué pasó? Se investiga, ¿no? Se ponen a preguntar, y al último que habían visto, el que habían visto en compañía de la diosa, era Loki. Entonces Odin, me salió la pronunciación en inglés. Entonces Odin ahí como que lo agarra, lo chicanea a Loki, es como, ¿qué pasó? ¿Dónde está Idun? Decime ya, o te fulmino, básicamente. Loki, que también estaba sintiendo los efectos de la falta de la fruta, se dio cuenta del problemón en que se había metido y en el que había metido a todos, así que dijo la verdad y por supuesto es obligadísimo a buscar la forma de recuperarla. Así, Loki idea un plan, le pide prestado el plumaje de halcón a Freya, que le permitía convertirse en ese ave, y tener mucha fuerza y poder atravesar los cielos, y con él llegó hasta la tierra de Trondheim, rescató a Idun, que por suerte estaba sola porque Thjazi había ido en una de sus cacerías, y la transformó. En algunas versiones se dice que la transformó en una nuez y en otras versiones se dice que en una golondrina. De todas formas, me quedo con la versión de la nuez porque es uno de los símbolos de Idun. Y bueno, así Loki la sostuvo fuertemente entre las garras y de esa manera no la lastimaba y regresó rápidamente a Asgard, que los dioses allí estaban esperando en las murallas, preparados para encender un fuego en el caso de que alguien viniera persiguiendo a Loki y a Idun. Que así fue. Si bien Thjazi estaba de cacería, etc., se dio cuenta y comenzó a perseguir a Loki por los cielos y casi lo alcanza, pero Loki fue más rápido, logró atravesar las murallas de Asgard, donde se encontraban los dioses protegiéndolas, y allí, cuando veían que Thjazi se acercaba en forma de águila, encendieron ese fuego divino y con todo el combustible que habían acumulado, y cuando Thjazi estaba pasando por las murallas, las llamas se encargaron de arrojarlo al suelo, donde, malherido y totalmente aturdido, los dioses se encargaron de darle muerte. Se dice que para evitar la venganza de los parientes de Thjazi, los dioses elevaron
sus ojos como constelaciones al cielo nórdico. Me resulta muy interesante esto porque es una práctica que se suele escuchar en la mitología griega, pero bueno, parece que en la mitología nórdica también sucedía. Así que bueno, de esa forma Idunn fue regresada a su hogar, a los brazos de su amado Bragi, y los dioses pudieron seguir disfrutando de su fruta, de su compañía, hasta el fin, el ocaso de los dioses con el Ragnarok. El dios Loki es responsable de muchos desmadres y desastres en el Asgard y otras tierras de la mitología nórdica. Es más, suele circular un chiste, un meme que dice que sin la vida sexual de Zeus no existiría mitología griega, y otro que dice que no existiría mitología nórdica sin las ideas de Loki. En el episodio de hoy te voy a contar cómo Loki, luego de robar los cabellos de la hermosa Sif, consiguió los tesoros de los dioses. Y uno de ellos fue nada más y nada menos que el famoso martillo de Thor, Mjolnir. ¿Sí? Bueno, no consiguió directamente a Mjolnir, pero bueno, ya verán. Quédense escuchando y sabrán. Hola, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de La Vaca y el Hielo. Este es el octavo episodio de La Vaca y el Hielo, si no me equivoco. No me fijé y no lo anoté, qué mal. Y bueno, hoy me estarán escuchando un sábado, porque estoy grabando el sábado. Porque, bueno, fue una semanita bastante particular. Si creen en la astrología y todo eso, saben que estamos atravesando un portal de eclipses. Así que, bueno, la energía está media rari. Y si bien fue una semana que me dejó bastante detonada, podría decirse, al fin tuvo un cierre muy lindo este viernes. Y, bueno, aquí estoy hoy grabando sábado. Así que, feliz sábado para los que estén escuchando el sábado. Y bueno, para los que no, feliz tarde de lunes, domingo, sea el día en que me estén escuchando, tarde, mañana, noche, etc. Si son nuevos aquí, bienvenidos a La Vaca y el Hielo, el podcast donde nos dedicamos a descongelar los mitos nórdicos de manera amena y comprensible. En el episodio anterior te conté sobre Loki, sobre sus orígenes, discutimos el por qué se lo considera o no una deidad. Te expliqué mis razones para considerarlo una deidad y bueno, te conté sobre una de sus primeras hazañas, podría decirse, el salvarle por segunda vez la vida o de haberse casado contra su voluntad con un gigante a la diosa Freya, y cómo de eso nació el caballo Sleipnir, el famoso caballo de 8 patas de Odín. Así que si quieres saber más sobre eso, te recomiendo escuchar el capítulo anterior, Loki, el dios de los engaños, si aún no lo has escuchado. Bien, como decía, ruidito de mate, en el capítulo de hoy te hablaré del robo de los cabellos de Sif. Thor, el dios del trueno, había contraído matrimonio en segundas nupcias con la diosa asgardiana Sif. Sif, de la que te hablaré mejor en otro capítulo que haga de Thor y ella, no solo era bellísima, sino que poseía la cabellera más hermosa de todo Asgard, de todo el universo, podría decirse. Estaba para hacer una publicidad de esa famosa marca de cosmética y belleza para el pelo que empieza con L y termina con L'Oreal. Bien, sus cabellos le cubrían, ¿sí? Como si fuera un manto, como si fuera un velo, le cubrían, sí, está bien dicho, de los pies a la cabeza, así como un velo dorado, porque eran de un tono dorado tan espléndido que parecían hechos de oro. Por supuesto, ¿quién no estaría orgullosa de una cabellera así, no? O sea, Sif, como dirían en otros lugares, fardaba de pelo. O sea, ella estaba completamente orgullosa y lo demostraba todo el tiempo. Lo que es correcto, ¿no?
Y bueno, esto podía despertar la envidia de algunas personas. Se pueden imaginar la sorpresa que se llevó Sif, el ataque cardíaco, porque a mí me daría un paro cardíaco, si me llega a pasar eso, ¿no? Un caro cardíaco. Te invito a mi primer infarto de miocardio. Bueno, si me llega a pasar lo que le pasó a Sif, que fue despertarse una mañana completamente calva. No sé si han tenido esos sueños donde se despiertan y que el pelo se les cae, o se despiertan sin pelo. ¡Ah! Dios, si son como yo, que bueno, tienen como mucho cuidado de su cabello y lo dejan crecer y etcétera. También hice mis desmadres con mi pelo en otra época, ahora eso es historia. Se pueden imaginar que fue totalmente choqueante para la pobre Sif. Bueno, Thor, obviamente, que está durmiendo con ella, cuando se despiertan y la ve así, también se quedó como en shock y se enfureció muchísimo porque habían humillado a su esposa de esa manera. Y él era un dios bastante volátil, bastante iracundo, y obviamente el que hayan humillado a su esposa era para él igual a que lo humillen a él. Entonces juró que castigaría a quien hubiera sido capaz de tal atrocidad. Bueno, Thor rápidamente saca la conclusión de que había sido Loki. Digamos que Loki no tenía un prontuario muy, muy bueno como para no ser la primera persona en la que pensarías en un caso así. Y bueno, Thor tenía razón. Lo empieza a perseguir. Obviamente Loki intenta escapar. Lo hace tratando de cambiar de forma, que es una de sus características que mencionamos en el capítulo anterior. Pero finalmente Thor lo atrapa y está a punto de mandarlo a darle saludos a San Pedro, de mandarlo al reino de Hela. Pero mientras lo estrangulaba, Loki, con un hilo de voz, le pide clemencia y por alguna razón Thor cedió. Loki, entonces, en el suelo, tirado con el poco aire que le quedaba, le imploró perdón, fue en vano, siguió pidiendo perdón, pero lo convenció a Thor cuando le prometió que le conseguiría a su esposa, a Sif, una nueva cabellera tan bella, o quizás más, y tan larga como la que llevaba anteriormente. Bueno, después de esto, Loki pone pies en polvorosa y se dirige a las entrañas de la Tierra, a Svartalfheim. Me encanta ese nombre. Quienes jueguen God of War lo van a reconocer, donde moraban los enanos. Y allí le suplicó al enano Dwalin que fabricara no solo la cabellera para Sif, sino también un regalo para Odín y Frey. Al parecer, no te queda claro si los dioses todos se habían enojado por lo que había hecho con Sif, o si Loki se había mandado alguna otra macana antes y por eso quería un regalo para Odín y Frey, como para decir, che, perdón, vaya. Loki estaba haciendo lo que en alemán se conoce como Drachenfutter, que es una expresión que literalmente significa comida para dragones, que es cuando uno da un regalo, no necesariamente comida, para aplacar el enojo de otra persona. Bueno, entonces Dwalin aceptó sin ningún problema y fabricó la lanza Gungnir, ¿sí? Para Odín, que era una lanza que nunca erraba su objetivo. De esta lanza te hablé un poco en el capítulo sobre Odín, el rey de dioses. Construyó el barco Skidbladnir o Skidbladgar, ¿sí? Lo encontré con los dos nombres, que era un barco que podía navegar por el aire, al igual que el agua, y poseía la propiedad mágica de hacerse chiquitito, incluso con los tripulantes y todas sus pertenencias a bordo. Y este fue dado a Frey. Ya te hablaré de Frey más adelante y vas a entender por qué un barco, ¿sí? También hilvanó una bellísima, pero bellísima hebra de oro, y con esta hizo la cabellera nueva para Sif. El enano le prometió a Loki que cuando esta cabellera tocara la cabeza de Sif, crecería rápidamente desde su cuero cabelludo como si fuera su propio cabello, ¿sí? Eran todos objetos mágicos. De esta forma, agradecido y satisfecho, Loki declaró que el hijo de Ivald, Dwalin,
era el más diestro entre los herreros. ¿Vieron ese dicho del pez por la boca muere? Bueno, ese es Loki, ¿no? Es como, podés quedarte en el molde, ¿no? No hables tanto, pero él era bastante boca floja, entonces, bueno. Obviamente, estas declaraciones llegaron a oídos de Brock, que era otro enano, quien declaró que su hermano Sindri podría ser 3 objetos mucho mejores. Acá quiero hacer un paréntesis porque lo leí en distintas versiones y no me queda claro, porque cuando les explique el mito ahora me van a decir, pero Orne, Brock es el que está haciendo las cosas, Sindri, ¿qué está haciendo? Aparentemente Sindri es como el que reza, el que le da la magia al material que ponen en la fragua y después pide la intervención mágica. Entonces gracias a eso los cosos, los regalos son magníficos o más magníficos que los que hizo Dwalin. Nada, quería hacer como ese paréntesis porque cuando lo leí como 3 veces y lo redacté para el podcast, yo también me quedé con la misma duda que ustedes van a tener a continuación. Así que bueno, quise como encontrarle el sentido, la explicación para que sea un poco más fácil de procesar. Bien, Loki entonces, al escuchar las declaraciones de Brock, y bajo el lema, que parece que es su lema de vida, el que tenga miedo a morir que no nazca, retó a Brock a una apuesta, en donde estaría en juego nada más y nada menos que su cabeza. ¿Sí? O sea, el que perdía la apuesta, perdía la cabeza, ¿no? Simple, ¿no? Claro, como todos los días, ¿no? Una apuesta de todos los días, ¿no? Si perdés, te corto la cabeza. Perfecto, me encanta. Bueno, Sindri, que era el hermano de Brock, aceptó también, pero le advirtió a Brock que debería trabajar persistentemente sin descanso. Con esto de trabajar se refería a darle, a avivar la fragua con el fuelle ese que tienen los herreros, que es para mantener la fragua caliente. Bueno, eso tenía que hacer Brock. Entonces, para el primer elemento, Sindri tira el oro a la fragua, le dice a Brock que le meta con el fuelle, mientras él se iba a pedir el favor de los poderes ocultos, rezar en criollo, para que intervinieran en la creación de esos objetos mágicos. Y dejó a Brock trabajando en el fuelle. Loki, que sabía que si Brock dejaba de hacer esta acción con el fuelle, iba a fracasar, intentó que parara y lograr que fallara, así convirtiéndose en un tábano, y picó a Brock en la mano. Pese al dolor, el enano persistió, o sea, Loki no pudo contra él, y cuando volvió Sindri de sus rezos, etc., sacaron del fuego, forjaron, ¿no? Un jabalí salvaje dorado, el jabalí Gullinbursti, que era un jabalí que podía emitir una luz radiante y viajar a través del aire a una velocidad despampanante. Bueno, después Sindri echó más oro, volvió a asegurarse que todo iba bien con la fragua y volvió a pedir la intervención mágica y Brock siguió trabajando. Loki lo vuelve a picar, pero pese al dolor, el enano sigue trabajando. De esta forma, cuando Sindri volvió de los rezos, sacaron el anillo Draupnir. Paréntesis, yo creo que Sindri lo dejó ahí al hermano solo, no hizo nada, pero bueno, capaz que sí, capaz que era muy importante. No vamos a menospreciar. Está bien, Sindri, él estaba poniendo su parte energética, ¿no? Que yo como Runemal y como persona que hace cosas con las runas y esotéricas y todo eso, sabe que se gasta mucha energía en eso. Así, perdón, Sindri, no, me disculpa, me puedo estar equivocando. Quizás me esté equivocando. Bueno, Brock sigue trabajando, como dije, y sacaron el anillo Draupnir, que era un emblema de fertilidad. De este anillo, cada 9 noches caían 8 anillos similares.
otra vez, porque recordemos que tenían que hacer 3 regalos, como Loki había pedido 3 regalos a Dwalin, bueno, Brock y Sindri tenían que hacer 3 regalos. Sindri volvió a arrojar material al fuego, pero esta vez era hierro, y Brock continuó con su labor. Loki, ya desesperado, ya era como, bueno, me cago en todo, ¿qué onda? Tiene un umbral del dolor increíble, este enano, no lo puedo matar porque se van a dar cuenta y se me va a venir la de Dios encima, no, bueno. Entonces, Loki hace su último intento desesperado porque Brock no siga trabajando y lo pica esta vez encima del ojo, muy fuerte, muy cruelmente, y le empieza a sangrar profusamente en el lugar donde lo picó, lo que hizo que nublara su vista. Y bueno, lo distrajo de su trabajo por unos segundos. Por ello, al volver Sindri y sacar el martillo, este lamentablemente era corto de mango. Entonces se lamentaron. Sin embargo, pese a la falla del martillo, Brock estaba convencido de que iba a ganar y hizo entrega de los 3 regalos a los dioses: el anillo Draupnir a Odín, a Frey el jabalí Gullinbursti y a Thor el martillo Mjolnir. Ay, para los que me escuchan desde Argentina saben que está acercándose la primavera acá, y con ello la pelusa del álamo y la floración, y yo tengo unos estornudos, así que tuve que parar recién para estornudar. Bueno, Loki, a su vez, porque se hizo entrega de los regalos al mismo tiempo, entregó sus obsequios: a Odín la lanza Gungnir, a Frey el barco Skidblarnir y a Thor la cabellera de oro para Sif. Allí, todos sin discusión alguna admiten que la cabellera era aún más bella que los propios bucles de Sif, de lo que habían sido jamás. O sea, era como, hermana, menos mal que te quedaste calva y te trajeron esta cabellera nueva, porque la verdad, despampanante. Pero, a pesar de esto, declararon que Brock y su hermano habían ganado, pues el martillo, en manos de Thor, sería de gran ayuda en la última lucha con los gigantes de hielo. Obviamente Loki como, pero no puede ser. Obviamente partió, huyó al toque. Loki dijo, ni nos vimos, pero Thor lo alcanza, es traído de vuelta y se lo entrega a Brock. Sin embargo, el dios, acá no está claro cuál, porque en una versión me decía que era Thor y en otra versión me decía que era Loki, entonces fue como, saquen sus propias conclusiones. O Thor o Loki le dijeron a Brock que si bien la cabeza de Loki era suya por derecho, no podía tocar su cuello. Esto es un poquito como una vacilada de los dioses, porque es como, ¿cómo le saco la cabeza? O sea, ¿qué hago? O sea, en algún momento le tengo que tocar el cuello, ¿cómo hago? ¿Qué hago? Entonces, bueno, para mí fue como una treta, porque los dioses le tenían cierto cariño a Loki, Odín especialmente, entonces yo creo que de alguna manera lo querían vivo, lo querían a su lado. Más adelante no lo querrían más tenerlo a su lado, pero bueno, esa es otra historia, ya lo veremos. Entonces, Brock, frustradísimo porque no puede cortarle la cabeza, pero sí puede cobrarse su apuesta de otra forma, castigándolo, decide entonces castigarlo cosiéndole los labios con una lesna. Si estás pensando qué carajo es una lesna, yo estuve ahí, ¿no? Y lo busqué para decirte qué es una lesna. Una lesna es como un puntero, es como una huevada cortita que tiene una punta afilada, y lo usan los zapateros para coser los zapatos, o el cuero. Tienen un nombre esta gente. La gente que trabaja el cuero. Ay, no me voy a acordar. Bueno, eso no lo busqué. Bueno, la gente que trabaja el cuero, o los zapateros, la gente que hace esas cosas. Marroquinería. Bueno, la gente que hace marroquinería usan esto para como coser, dar las puntadas, hacer agujeros. Bueno, ya se dan una idea, ¿no? Loki, entonces, con los labios cosidos, pobre criatura, soportó las burlas de los dioses en silencio durante un corto tiempo, pero finalmente pudo cortar el hilo y volver a ser tan locuaz como lo había sido siempre. Así que bueno, ese es la historia, es el mito del capítulo de hoy, del episodio de hoy.
Loki y el robo de los cabellos de Sif. Espero que te haya gustado, espero que lo hayas disfrutado y te espero para el próximo capítulo para seguir aprendiendo mucho más sobre mitología nórdica. Que tengas un hermoso sábado, un hermoso fin de semana y si me estás escuchando durante la semana, una hermosa semana y un hermoso día. Adiósito, chao.